Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a toda la familia EOM. Aquí estamos en una interesante reunión que vamos a tener hoy desde la EOM con Joaquín Ruiz Urrea. Antes de nada, quería pediros disculpas en nombre de Luis Palomeque, que era la persona responsable de estar hoy aquí con Joaquín, pero por motivos personales no ha podido estar. Entonces, bueno, os pido disculpas en su nombre y aquí estoy yo para hablar con Joaquín, que vamos a hablar, estoy esperando por ahí que se nos conecte para empezar a hablar de este dolor con Joaquín, que creo que tiene que estar ya a punto de entrar. Ya le he invitado. Mientras tanto se va conectando, voy saludándolos a todos. Joaquín, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pura vida desde Costa Rica dando clases de osteopatía. ¿Y tú cómo Pura estás? vida, ¿cómo te Cuéntanos. gusta? ¿Cómo te gusta Costa Rica? Es que es buena Pues, tierra, es buena tierra. buena tierra. Pues estoy muy bien, estoy muy bien. Hoy llueve aquí y bueno, pero hace calorcito y bien, ya con la jornada laboral hecha y encantado de estar aquí para hablar contigo un ratito sobre nuestros pacientes, al fin y al cabo. Correcto, correcto. Sobre nuestros pacientes, sobre un temita interesante que es el dolor referido. Vamos a hablar un Sí, poquito de dolor referido, ¿no, Joaquín? Porque al empezar a hablar un poco de dolor referido, yo por lo menos siempre me pasa que cuando empiezo a hablar con los pacientes, todo el mundo conoce un dolor referido visceral, concretamente el cardíaco. Pienso yo que es sí, el que todo el mundo conoce, ¿no? Y tenemos todo el más famoso. asimilado, el más famoso de todos. Pero claro, la pregunta es, ¿hay otros dolores referidos de otras vísceras? Esa sería mi primera No, pregunta no. para ti. Claro, hay muchísimos dolores referidos porque las vísceras son sistemas o son tejidos o son órganos que eh, generan dolor, ¿de acuerdo? Y a veces generan un dolor pues de baja intensidad, mantenido en el tiempo, que se proyecta en el aparato locomotor y que por eso se confunde o se asocia a problemas del aparato locomotor. Y la idea de hablar sobre esto es porque muchas veces nuestros pacientes habituales, no te digo el paciente extraordinario con un cuadro clínico muy inusual, sino muchos de nuestros pacientes diarios tienen dolores o presentan cuadros clínicos que pues se pueden confundir fácilmente con un problema local, les duele el codo, les duele el cuello, les duele, tienen una ciática, ¿no? Y se puede confundir fácilmente con un problema pues en el codo, en el cuello o en el agujero de conjunción de esa raíz nerviosa. Tú haces tu protocolo de trabajo para ese tejido con ese paciente y el paciente no mejora, no evoluciona lo que esperaríamos de él. Y acabamos catalogándolos como los pacientes difíciles, complicados, ¿no? Que tú sabes que, pues, que nos derivan muchos de estos pacientes para que los abordemos. Y las causas muchas veces son muy sencillas de encontrar y de tratar, pero si buscamos en el tejido adecuado. Entonces, en realidad, cuando hablamos de dolores referidos, hablamos de pacientes cotidianos. El dolor cardíaco, el dolor de la cara interna del codo izquierdo o derecho, aunque se asocia más Al al izquierdo. izquierdo. Cuando hay un colapso, cuando hay una saturación del ganglio estriado en un infarto de miocardio o una angina de pecho, es el más famoso, pero claro, afortunadamente es muy inusual, porque a la gente no le va dando infartos todos los días por ahí, por la calle. Pero, sin Efectivamente. embargo, hay dolores de naturaleza similar que son muy cotidianos, por ejemplo, que a nuestros pacientes les duela la región cervical C3, C4, C5, y esto tenga que ver, por ejemplo, pues con ese hígado de nuestro paciente que empieza a tener más trabajo que descanso, ¿no? Y que empieza a estar un poquito saturado. Con ese estómago que por la comida, el estrés, el café, lo que sea, empieza a estar un poquito irritado. Y sin embargo, ese paciente no te viene a la consulta porque, mira, tengo una gastritis, te viene porque te dice, es que me duele aquí. Y es Tengo que ya dolor me han del hecho de cuello. todo y me duele aquí. Ese es muy cotidiano y, sin embargo, el que todo el mundo sabe es el dolor del brazo, el territorio T1, T2 a la izquierda, cuando hay una sobrecarga del sistema cardíaco. Oye, pero cuéntame un poquito más qué otros dolores puedes encontrar, porque mira, me ha hablado del cuello, pero cuéntame un poquito más. Por ejemplo, a nivel ginecológico, ¿qué Mira, dolores referidos podemos tener? pues muy sencillo, mira. Eh, yo en los cursos que hago de ginecología siempre propongo
que se asocien los test de la SEG o de Bragar, los test clásicos ortopédicos de los síndromes ciáticos, se asocian a la evaluación del sistema ginecológico, porque bueno, le sorprendería saber a mucha gente la cantidad de test de la SEG positivos, por ejemplo, a 30 grados de flexión de cadera, 40 grados, que cuando movilizas en tiempo real, algún vídeo tengo por ahí colgado de esto en el Instagram, movilizas en tiempo real la fosa ilíaca con el contenido pues, de la trompa, del ovario, de los ligamentos de la matriz, de repente, en tiempo real, ese láser de 30 grados pasa a ser un láser de 60 o 70 grados. Luego sí, hay una irritación del nervio ciático, pero está producida por el peritoneo o por las vísceras debajo del peritoneo, no tanto por el propio nervio ciático o su salida del raquis. Entonces, la ginecología también genera... Claro, la ginecología también genera problemas, por ejemplo, en la rodilla. El obturador, el nervio obturador atraviesa todo el sistema ligamentario de la matriz del sistema ginecológico femenino. Y es muy frecuente que el paciente te diga, es que me duele la rodilla o me duele el menisco de la rodilla, y cuando le preguntas sobre la periodicidad de ese dolor, te dice, pues cuando tengo la regla. Entonces, claro, un menisco no duele. Claro, un menisco te duele cuando le pasas el peso. Si solamente te duele cuando tienes la regla, el problema no va a ser el menisco, va a ser a lo mejor otra estructura que está conectando esa parte de la rodilla con los tejidos ginecológicos. Y al final estamos hablando de anatomía, de vías anatómicas muy sencillas. Cuando te digo que una vía biliar o un estómago te puede hacer doler esta parte, no es algo mágico. Tenemos un nervio, que es el nervio frénico, que nace precisamente de estas metámeras cervicales y que está en contacto, sus terminaciones nerviosas están viscerales, están en contacto con los ligamentos de la cápsula del hígado o con los ligamentos de los que cuelga el estómago del diafragma. Por tanto, cuando hay un problema en estas vísceras, en ocasiones, muy frecuentemente, el nervio frénico proyecta esa molestia, ese malestar que puede llegar a ser interpretado como dolor en su territorio metamérico, que en este caso es pues, la zona del trapecio. Entonces, por eso es frecuente que las vísceras que están en los hipocondrios costales generen malestar o sensaciones entre las escápulas, en el cuello, en los trapecios. Y claro, el paciente te viene a la consulta porque, como te dice el paciente, me duele el hombro, aunque esto no sea el hombro, me duele el hombro. Y tú puedes hacerle aquí lo que quieras, que normalmente hasta que no abordas el problema visceral, el dolor no va a remitir. Bueno, además que toca el frénico y bueno, yo los compañeros de EON que nos siguen y me conocen, saben que yo con ATM tengo cierta debilidad. Si me toca además el frénico, te digo que el frénico llega hasta el núcleo espinal del trigémino, con lo cual además hay mucha correlación entre bruxismos y este tipo de patologías que también encontramos por esta misma irritación que estás hablando, con lo cual, evidente. Correcto. Evidente. Correcto. Ahora que hablas del bruxismo, pues por ejemplo, ¿cuántos pacientes tenemos en consulta? Mira, yo, pues con frecuencia trato pacientes de vestibular, con diagnósticos de vértigo paroxístico benigno, ¿no? En ocasiones sí que a lo mejor hay una lesión de los conductos semicirculares o hay un problema con los otolitos, pero en otras muchas ocasiones tú haces test neurológicos para ese vestíbulo y el vestíbulo está bien y el paciente, sin embargo, tiene sensación de mareo o de vértigo. Abordas el problema de la ATM, que la ATM tiene una relación, como tú bien sabes, muy directa a nivel nervioso y a nivel vascular con el oído medio y con el oído interno. Abordas esa ATM y la sensación vertiginosa del paciente empieza a cambiar, empieza a modularse. Y es otra relación muy frecuente. El paciente te viene en ocasiones porque tiene un chasquido en la ATM. Y cuando le haces la anamnesis, te das cuenta que lo de menos es el chasquido. Lo que más le limita es la sensación vertiginosa o la inestabilidad que tiene a nivel del oído y que hay que abordar. Y claro, cuando el paciente tiene un diagnóstico del otorrino, como que no es un problema neurológico ni del sistema nervioso central, que el oído no está inflamado, ni infectado, ni afectado por una patología. Pero el paciente dice, mira, yo estoy en un barco todo el día, a mí se me está moviendo todo el día. ¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos? ¿Cómo solucionamos esto? Pues hay que hacer diagnóstico, hay que investigar, hay que Correcto. hacer diagnóstico. Y ahora que estás hablando un poquito de diagnóstico, ¿cómo abordamos desde la osteopatía o qué diferencias encontramos desde el abordaje osteopático en cuanto al diagnóstico visceral? ¿Cómo lo abordas Sí, tú en clínica? ¿Cómo haces esto? Cuéntaselo a los compañeros. pues mira, yo, igual que hacemos todos los compis de la EOM, intentamos hacer un abordaje muy sencillo. Primero de todo, cuando hablamos, porque claro, los fisios estamos muy acostumbrados a hablar del aparato locomotor como si fuera nuestro territorio, ¿no? Los músculos, las articulaciones, el pie, la rodilla, eso es como nuestro, ¿vale? Y ahí a veces pensamos que somos los que más sabemos de eso, que oye, pues los traumatólogos saben lo suyo también. Cuando entramos en territorio abdominal, en la región abdominal, en la región torácica, en la región inguinal o pélvica, que para la fisioterapia, por lo menos para la fisioterapia que nos enseñaron a ti y a mí, era como un poquito ahí no se toca, ¿no? Nene, ahí no toques, que eso no es para nosotros. Evidentemente, cuando entramos ahí, lo primero que tiene que haber es un diagnóstico médico de exclusión, o si no lo hay, nosotros sospechamos que el cuadro clínico que tiene el paciente no es compatible con una disfunción o con una alteración de los equilibrios, sino que es compatible con una patología, pues debemos, como profesionales de la salud que somos y como fisios que somos, debemos derivar inmediatamente ese paciente al médico. Esto tiene una gran ventaja. Primero de todo, si los fisios exploramos el abdomen, exploramos la pelvis, exploramos la región torácica de nuestros pacientes, exploramos la región cervical anterior de nuestros pacientes, como profesionales de la salud, no vamos a hacer el diagnóstico médico de la patología, pero si encontramos algo sospechoso de una patología, somos dos ojos más mirando esa región de ese paciente en la que puede estar ocurriendo un proceso patológico y que, pues como pasa en el abdomen o en el tórax, hasta que ese proceso no es de un gran volumen, no empieza a dar síntomas. Por eso es importante que los fisios observemos, movilicemos con nuestras manos, valoremos esas regiones y si encontramos algo sospechoso, pues evidentemente al médico y habremos hecho un diagnóstico precoz, un diagnóstico diferencial precoz que llevará a un diagnóstico médico precoz. Eso es lo más importante en una patología, diagnosticarla pronto. Después, si tenemos la certidumbre de que el proceso o la situación visceral que tiene nuestro paciente no es una patología, ¿vale? Y muchas veces son esos pacientes que en la medicina se encuadran como idiopáticos. A ti te duele y te pasa esto, pero yo no sé qué te pasa, vete al fisio, vete al osteópata a ver qué te hace. En esos pacientes el diagnóstico es muy sencillo. Por ejemplo, cuando te hablaba antes de una ciática que puede tener un origen ginecológico, es muy frecuente. Prostático tampoco es raro, pero ginecológico es muy frecuente. Y tú haces tu test de láser en esa paciente y te presenta X grados de dolor o aparece un láser positivo a X grados. De repente, y entonces, en tiempo real, dejas caer la pierna, la camilla, vuelves con tu mano libre, exploras la fosa ilíaca de ese lado en busca de alguna tensión ginecológica, peritoneal, visceral, ¿de acuerdo? Y vas buscando cambiar esas mecánicas, esas tensiones, cambiarlas, ni quitarlas ni ponerlas, cambiarlas. Vuelves a hacer tu láser y a lo mejor el láser que tenía 30 ha pasado a 80 o a 90 o a 100. O a lo mejor de 30 ha pasado a 5 y duele mucho más, ¿de acuerdo? Es una Un forma muy cambio. fácil de Estamos relacionar. buscando un cambio. Un cambio, que hay correcto, que hay un cambio. Pues es una forma muy fácil de relacionar esa situación que es lo que el paciente percibe en su día a día. Tengo una ciática que me impide trabajar, disfrutar de mi vida. Estamos relacionando directamente ese dolor, ese cuadro clínico, con pues un tejido que en principio no aparecía en el diagnóstico del paciente y sobre el que vamos a tener que trabajar. O, por ejemplo, todos los días en la consulta, dolores de cuello, ¿vale? Gira la cabeza a la derecha, a la izquierda, pues me duele aquí, me duele allá, y metes una mano en el hipocondrio del paciente a la derecha o a la izquierda y cambias las tensiones de las vísceras que están colgando debajo del diafragma y simplemente con eso le vuelves a pedir al paciente que gire el cuello o que levante el hombro y aquello que le dolía mucho ha cambiado y ahora ya no le duele o le duele menos o hay más movilidad o el hombro que no subía ahora sube. Es muy fácil relacionar al final porque si tú sabes qué
sistemas viscerales o qué tejidos metaméricos pueden estar bombardeando a nivel de dolor esa región que al paciente le duele, sabes dónde ir a buscar. Entonces no buscas todos los tejidos del paciente. Si a un paciente mío le duele la zona de la región cervical, trapecios, es un dolor insidioso, ¿no? El paciente no te dice, me duele aquí a punta de dedo, te dice, me duele por aquí, ¿de acuerdo? Dolor difuso. Si además, claro, te dice que le duele más por la noche o después de comer, ¿vale? Te va dando pistas, pues es con una buena anamnesis es fácil irte a buscar el tejido que posiblemente esté generando ese cuadro clínico o parte del cuadro clínico. Una pregunta que te la han tenido que hacer 1.000 millones de veces en clase los alumnos, seguro. Joaquín, ¿Cuál? mi paciente viene, por ejemplo, yo qué sé, con este caso que estás contando de una ciática, y claro, el paciente viene en su cabeza con una hernia, una ciática, un nervio ciático. Y es, desde el punto de vista del alumno, ¿cómo le diríamos? Joaquín, ¿cómo le digo al alumno, al paciente que tengo que tratarle el abdomen porque tiene relación con su dolor de ciática, con su dolor de hombro? ¿Y cómo se lo explico para que este paciente me entienda? Claro, porque tú imagínate ese paciente que a veces ya viene al fisio, no te digo ya si viene además al osteópata, que no sabe a veces ni cómo se dice. A mí a veces me dicen, vengo al osteópata. Bueno, y no sabe muy bien hay qué le veces que no vamos a saben hacer. decir ni fisioterapeuta, claro. Sí, Hay veces que, todavía les cuesta a veces. es que hemos elegido unas palabras Imagínate que cuidado. ya. Imagínate ese paciente bueno, pues que le duele el hombro y ve que tú estás todo el rato haciéndole preguntas sobre su digestión o estás todo el rato con tus manos explorando el abdomen. Y ese paciente a veces pasa en la consulta que te mire y te dice, pero a ver, que es que a mí me duele el hombro. Entonces lo que solemos hacer en consulta es sencillo. Si a ti te duele el hombro al elevar el hombro, pero yo modificando la posición de tu tronco o la posición de una víscera o comprimiéndote un poquito la caja torácica o el diafragma, consigo que tu elevación del hombro cambie y duela menos o pueda subir más o duela más, ¿vale? Que cambie. Yo ya, en ese momento el paciente está pensando, oye, mira, me toca en la barriga, me toca en el abdomen y el dolor del hombro cambia, luego algo tendrá que ver. Y la mayoría de los pacientes dicen, vale, yo ya entiendo por qué me está tocando, o sea, sé que me está tocando el abdomen por algo que es bueno para mí y se relajan. Y hay algunos pues que necesitan una explicación a lo mejor más neuroanatómica. Pero la mayoría, una vez que ven que perciben en sus carnes la relación, pues imagínate que yo te agarro para hacerte un test de látex positivo a 30 grados, te duele, te modifico la posición del colon sigmoides, por ejemplo, o del ciego, te vuelvo a hacer el láser y ahora subes 100 grados. No me vas a preguntar por qué te estoy tocando en el abdomen, me vas a dejar hacer. Entonces es muy fácil. ¿Qué tengo ahí? Te voy a preguntar qué tengo ahí escondido. Un ciego. Sí, claro. Y oye, ¿por qué me duele? ¿Qué tiene que ver esto con lo otro? Y se le explica si la anatomía es sencilla de explicar. Qué importante, Joaquín, ser resolutivo hoy en día desde el punto de vista del ejercicio privado en la fisioterapia, en la osteopatía, ¿eh? Sí, Y las satisfacciones que esto nos sí. puede dar desde el punto de vista del tratamiento de los pacientes. ¿Qué partes de una formación debe de tener un osteópata sí o sí para poder entender e interpretar bien estos conceptos que estamos hablando? Esta es la pregunta del millón. Y yo creo que a cada profesional que le pregunte. No te la iba a hacer fácil. Claro. Yo creo que a cada persona que le preguntes te dará una visión un poquito distinta. Para mí. Entonces, según Joaquín, te voy a enfocar la pregunta de otra manera. Según Vale. Joaquín Ruiz Urrea. Pues mira, de base, lo que todos tenemos que tener es un buen conocimiento de la anatomía, la fisiología, la neurología, la biomecánica. Eso es la base es el idioma con el que cualquier fisio, cualquier osteópata del mundo, un osteópata o un fisio chino y uno de Kentucky pueden hablar, ¿vale? En común, en nuestro idioma común. Nosotros tenemos que hablar anatomía, tenemos que hablar fisiología, tenemos que saber de patología, no a nivel de un médico, porque el diagnóstico médico lo hacen los médicos y lo hacen maravillosamente bien, pero sí que tenemos que saber patología suficiente como para, si me encuentro algo que se sale de lo que es fisiológico, por lo menos generar una sospecha.
Es decir, hay que estudiar. Señores, señoras, hay que estudiar, no hay otra. Porque sí, claro, para mí es un error muy clásico en la fisioterapia las recetas, los protocolos, ¿vale? El basarlo todo en protocolos. Tengo este paciente y le voy a hacer este protocolo. Mire, es que no hay dos veces este paciente, no existe. No hay dos pacientes iguales, por tanto habría que hacer un protocolo personalizado para cada paciente. Si nos movemos solamente por protocolo, sin una base de anatomía, fisiología, sin una capacidad diagnóstica detrás, es difícil ser resolutivo. Después, es muy importante hacer una buena anamnesis. Yo cuando hago una sesión de osteopatía, la primera sesión, buena parte de la primera sesión tengo que saber quién es la persona que tengo delante y qué le pasa, porque tratamos personas, no tratamos rodillas, ni codos, ni cuellos. Entonces, Totalmente de acuerdo contigo. intentar hacer una terapia en una persona que además te va a pagar, si estamos en el ámbito privado, te va a pagar dinero y es sanarlo, y te va a pagar dinero. Hay que dedicar tiempo a entender qué le pasa a ese paciente. Y ojo, que los pacientes muchas veces, con la información que nos dan, nos cuentan, nos aclaran el caso clínico, nos cuentan lo que les pasa. El paciente no sabe ponerle nombre, le pasa, pero tiene suficiente información para que si te la da y tú unes esa información, prácticamente tú ya vayas a tiro hecho a lo que le pasa. Entonces, hacer una muy buena anamnesis. Y después, si somos terapeutas manuales, hay que desarrollar la habilidad manual y, por tanto, hay que practicar, hay que entrenar. Si, por ejemplo, tú te dedicas a hacer una fisioterapia invasiva ecoguiada, tienes que ser muy bueno con el ecógrafo y con tu capacidad de punción. Si trabajas con terapia manual, tienes que desarrollar tu habilidad manual. Dicho esto, la osteopatía, la terapia manual, para mí, ahora que llevo 20 y algún años haciendo osteopatía, para mí es fácil. Te quiero decir, pero no ahora. O sea, yo la veo ahora en conjunto y creo que es fácil de aprender. No es nada difícil. Que a veces nos la venden como algo súper difícil. Y realmente solo es cuestión de estudiar y de practicar y de verdad tener un poquito de pasión por ser resolutivos, como tú decías, por solventar el problema del paciente, que además si estamos viviendo del ejercicio privado, de la fisioterapia, de la osteopatía, es que hay que ser resolutivo, no nos queda otra. Porque No podemos el tiempo es permitirnos no importante. resolver. Además, el tiempo es Claro, importante. por eso. Entonces, pues en resumen, estudiar, practicar y preguntar mucho al paciente, que nos cuente, dejarle hablar y que nos cuente qué le pasa. Una pregunta que, conforme me estaba hablando de la anamnesis, me ha surgido. Cuando has dicho, yo en mi primera sesión dedico mucho tiempo a la anamnesis. También pregunta muy, muy típica de nuestros alumnos. En una distribución de una primera sesión normal y corriente, da igual el tiempo que le Sí, dedique, ¿qué parte de esa primera sesión puede ser anamnesis y qué parte de esa sesión puede ser tratamiento? A grosso modo, entiendo que hay 1000 variables posibles, pero a grosso modo. en mi caso, claro, depende mucho del paciente, pero porque claro, si el paciente se ha torcido el tobillo y le duele el tobillo, la anamnesis es corta, ¿vale? Pero si el paciente tiene un Enfocándote en cuadro clínico, un paciente crónico que nos claro, tiene, por ejemplo, una chica con problemas menstruales, que además ha tenido cualquier otra patología, yo qué sé, una hernia por ahí lumbar. pues puedo estar a lo mejor el 70% de esa primera sesión haciendo anamnesis. Y a la vez que hago, lo que pasa es que yo la anamnesis no la hago sentada en una mesa de despacho con el paciente a la mesa, mientras le voy preguntando, le voy haciendo test, voy tocando, voy explorando con las manos y voy preguntando y estoy toda la sesión preguntando. Pero el tiempo de recabar información puede ser a lo mejor el 70% de esa primera sesión. Porque Perfecto. además de la información que me da ese paciente, pues generamos una hipótesis de trabajo que puede ser acertada o errónea. Y entonces, en la primera sesión yo no quiero tratar todo lo que quiero tratarle al paciente. Voy a lanzar el tratamiento, voy a intervenir en algunos tejidos o puntos clave del paciente para ver si la respuesta que me da el paciente a la segunda sesión vamos bien o no ha cambiado nada, ¿vale? Entonces, de esa manera está mejor, está manifiestamente mejor, sé
que la dirección que hemos cogido a nivel terapéutico es correcta y seguimos por ahí. Si yo en una primera sesión trato todo, estimulo todo y el paciente mejora o empeora, no voy a saber por qué ha sido. Entonces, mis primeras sesiones a nivel puramente clínico, de tratamiento clínico, son a los puntos clave. No hago mucha intervención. Una pregunta que me hizo hace unos días que estuve en un directo con nuestro gran amigo Miguel Ángel Lérida, que sé tu respuesta, pero te la quiero hacer. Si Házmela, retrocediéramos ver. si retrocediéramos esos 20 años, esos veintitantos años, ¿estudiarías osteopatía nuevamente? Sí, yo sí. A mí me encanta mi trabajo, Fran. Mira, me ha permitido, tú lo sabes, que además pues tú y yo nos movemos muy parecido y nos ha permitido tener mucha libertad profesional. Nos ha permitido acceder a puestos de trabajo. Nos ha permitido dejar puestos de trabajo que a lo mejor la mayoría de la gente se aferraría y no dejaría jamás. Nos ha permitido movernos por todo el mundo porque con la osteopatía tú puedes trabajar por todo el mundo. Mira, tú ahora mismo estás en Costa Rica, yo estoy en Antillas Francesas, en el Caribe. Eh, y además estoy aquí trabajando de fisio y de osteópata. Es decir, es una profesión que tiene muchísimo futuro, y que está pues creciendo. Yo veo, por ejemplo, el desarrollo que hay aquí en Francia, porque esto es Francia, de la osteopatía y es espectacular. Entonces, incluso en los países que aún no es carrera universitaria, como puede ser España, pues va a llegar un momento en el que se homologue como una profesión sanitaria más, igual que está en Francia o en Bélgica o en Portugal, porque tenemos hay una cosa que está muy clara. Yo no puedo tratar a un paciente que tenga una amigdalitis o que tenga una infección de la vía aérea. No es mi trabajo, eso es trabajo del médico. Y el médico sabe hacer, o la médico sabe hacer su trabajo muy bien. Pero de la misma manera, cuando a una paciente nuestra se le duerme la mano y no es un engrosamiento del ligamento anular del carpo, 9 de cada 10 veces sabes que no es el ligamento anular del carpo. Y sin embargo, esa paciente está con la mano dormida y no puede trabajar o no puede hacer su vida con normalidad, y lo que la medicina le ofrece es una cirugía que en la mayor parte de los casos no va a acabar muy bien. Pues esa paciente, por ejemplo, necesita un abordaje osteopático, sin duda. Y entonces es un hueco que nosotros tenemos que cubrir. Y la prueba, esto se lo oía a Ginés hace tiempo, a Ginés Almazán, al director de la EOM, se lo oía hace tiempo. Eh, a nosotros viene el paciente a pagarnos. Es decir, nosotros en España, por ejemplo, el ejercicio nuestro es privado y el paciente paga y paga una cantidad X de dinero por sesión para venir a tratarse. Luego, evidentemente, si lo hace es porque obtiene un resultado que le permite seguir con su vida. La osteopatía tiene muchísimo futuro. A mí es un trabajo que me encanta porque te vas a tu casa todos los días después de haber ayudado a gente y te has ganado la vida bien ayudando a gente. O sea, está bien. Seguro que hay algún trabajo mejor, ¿no? Pero el nuestro está bastante, Pero que, bastante bien. pero que me lo muestren y luego me lo demuestren, claro. Ya, ya. No, no, a mí que no me lo muestre no sé qué cambie. Tú no cambias, tú no cambias. Tú no cambias. Bueno, estoy Oye, contento. entonces, Joaquín, qué satisfacción, ¿no? Poder nosotros como osteópatas estructurar nuestra hipótesis diagnóstica, poder hacer una organización de nuestro tratamiento y aplicarlo a nuestro Sí. paciente y ver la progresión de nuestro paciente sesión tras sesión. Es que yo creo que en buena medida la capacidad resolutiva que podemos tener, no con todos los pacientes, evidentemente, porque no somos, nadie es o sea, nadie es el mejor terapeuta para todos los pacientes, eso es imposible. Pero porcentualmente tenemos una tasa de resolución muy alta, y eso es porque creo generamos esa estructuración propia, profesional, de yo analizo al paciente, le hago la anamnesis, hago mi diagnóstico osteopático que me sirve a mí para trabajar o a otro compañero osteópata, y además a cada sesión veo si estoy acertando o tengo que cambiar mi hipótesis, porque esto no es una cuestión de tiro por aquí y ya no cambio. Conforme el paciente va viniendo cada sesión, vemos el resultado.
esa libertad que tenemos ahora mismo osteópatas para trabajar, creo que es en buena medida clave de que más allá de también de lo que sepamos hacer o lo que hayamos estudiado o la habilidad que tengamos, es esa capacidad vale, sí, tú tienes un diagnóstico de perianto humeral, como todo el mundo, ¿no? Porque te duele el hombro, pero yo lo que estoy viendo es que tienes una incongruencia entre la escápula y el húmero, o que tienes un problema de fricción en la envoltura sinovial del tendón largo del bíceps. O puedo hacer un diagnóstico preciso que a mí me sirve para trabajar y que generalmente ocasiona que el paciente mejore. Entonces, en ese sentido somos afortunados porque tenemos mucha libertad para trabajar. Joaquín, un cierre para darle un consejo a todos los compañeros que nos están escuchando, un cierre como fisioterapeuta, osteópata de larga experiencia clínica, un cierre para esta reunión que hemos tenido. Pues mira, yo les diría a todos los compañeros, compañeras que estén ahora, bueno, pues que acaban de terminar su carrera o que ya tienen experiencia como fisioterapeuta, yo les diría que se pregunten qué área les gusta realmente del ejercicio profesional, qué área les gusta, qué área quieren ejercer y que vean la manera de formarse para ejercer en ese área. ¿Por qué? Pues porque tenemos que trabajar la mayor parte de la vida. Entonces, si hacemos algo que nos gusta, como nos pasa a ti y a mí, que hacemos algo que nos gusta, pues bueno, pues estamos felices. Y aunque tengamos que trabajar toda la vida, ¿no? Pero bien, pues nuestro trabajo nos gusta. Imagínate toda la vida, Fran, haciendo algo que no te gusta. Algo que no te guste. Dios. Eso, yo es que ni me lo planteo. Eso tiene que ser muy duro, muy duro. Y eso acaba Debe de ser. generando disfunciones y patologías. Entonces, que se planteen qué les gusta, que hay muchísima formación y que seleccionen muy bien y se formen, se dicen y intenten buscar esa independencia profesional, que se especialicen en algo que les permita tener, evidentemente, el trabajo interdisciplinar es el que hay que hacer siempre con el resto de compañeros de la salud, pero que te permita dentro de tu campo poder hacer tu valoración de tu paciente, poder ver la evolución de tu paciente y poder tener herramientas resolutivas, pero que las herramientas, ojo, no son la terapia, ¿eh? Las herramientas no hacen al mecánico. Las herramientas o las técnicas o las aplicaciones son, bueno, pues aplicaciones para que el profesional pueda ayudar al paciente, ¿de acuerdo? Pero las herramientas solas ahí puestas no hacen nada, no arreglan nada. Hay que formarse, hay que hacer lo que a uno le guste y a partir de ahí eso va a ir bien, porque si tú lo que haces te gusta, lo vas a hacer bien. Y al paciente, eso al paciente le va a cambiar. Sabéis que hay muchos estudios en nuestra profesión o en cualquier abordaje clínico sobre lo importante que son los procesos oxitocínicos, los procesos emocionales de relación terapeuta-paciente. O sea, si le caes mal a tu paciente, el resultado va a ser peor. Si le caes bien, seguramente va a ser mejor. Y si tú lo que haces, lo haces bien y lo haces feliz, pues el resultado va a ser mejor. Entonces, que estudien, que se formen, que se planteen qué quieren hacer y sobre todo que no estén toda la vida haciendo algo que no les llene o que no les guste, que busquen su camino, como hemos hecho más o menos todo, o como estamos haciendo todos, porque eso no acaba nunca. Eso no termina nunca. Pedazo de consejo ¿No? final que nos deja Joaquín a todos. Pedazo de consejo Pues final muchas que nos gracias. deja. Joaquín, ¿qué te voy a decir? Que no sepas que ha sido un placer verte como siempre, aunque haya sido por aquí por la pantalla. Sí que quiero, antes de terminar, recordarle a todos los compañeros que estén interesados en tener más información sobre el programa de osteopatía que ofrece la Escuela de Osteopatía de Madrid. Aquí en la bio de nuestro Instagram tenéis más información. Y si te interesa y quieres saber más todavía, tenemos un curso online gratuito que se llama Apasionate por la osteopatía, que empieza el 1 de mayo, gratuito. Para todo aquel que esté interesado o quiera conocer un poquito más, ahí nos podemos encontrar. Joaquín, le mandamos, creo, un saludo a todos los compañeros que nos están viendo, nos estaban saludando mucho, he intentado Sin saludar a duda. algunos, los que he podido. Desde aquí, desde Costa Rica, te mandan saludos, concretamente Julio, que lo tengo aquí al lado. Venga, Julio, métete, que tú también, el Bueno, coordinador de la Julio. EOM, para los que no lo conocéis. Julio, también te manda un Pasa, mi saludo. hermano, Os ¿cómo mandamos un estás? beso
y os mandamos un beso grandísimo para todos. Espero que nos veamos pronto, Joaquín, y todos los compañeros de la familia E.ON, donde Seguro sea. que sí. Seguro que sí. Beso. Bueno, compañeros, compañeras, amigos y amigas, nos vemos pronto. Un beso. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Está bien. Cuidarse.